Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, las dos caras de Francia. Así es. Por un lado, tenemos a una potencia global que ejerce un control financiero inmenso y a menudo bastante invisible sobre 14 naciones africanas. 14, sí. Y por otro, una nación que, vista desde dentro, se enfrenta a una crisis económica, social y política que muchos ya califican de existencial. Y es una dualidad fascinante. ¿Puede Francia proyectar tanta fuerza en el exterior y al mismo tiempo sufrir una aparente decadencia interna? Y la pregunta del millón, claro, ¿están conectadas estas dos situaciones? Esa es exactamente la tensión que vamos a explorar. Porque por un lado tenemos un sistema que se puede definir, y la fuente lo hace, como neocolonialismo financiero. El del Franco CFA. Exacto, el del Franco CFA, un sistema que lleva décadas funcionando a pleno rendimiento. Y en paralelo, una crisis de deuda, una crisis demográfica, una parálisis política, que amenazan el famoso estado del bienestar francés. ¿Ese modelo de la cuna a la tumba? Ese mismo. La contradicción entre ese poderío exterior y esa fragilidad interior es, yo creo, el núcleo de todo el análisis de hoy. Perfecto, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por ese poder exterior. La primera fuente nos mete de lleno en este sistema monetario, el Franco CFA. Vemos billetes de Senegal, del Congo. A primera vista parecen distintos, pero son parte del mismo engranaje. A ver, ¿cómo funciona esto exactamente? Pues es una moneda que utilizan 14 países africanos, pero su valor no lo deciden ellos en absoluto. Ah, ¿no? No, está anclado al euro con un tipo de cambio fijo. Y quien fija ese tipo de cambio es, de forma unilateral, el Tesoro francés. O sea que en la práctica Francia tiene la soberanía monetaria sobre casi 200 millones de personas. 200 millones, sí. El análisis es muy directo en esto, no se anda con rodeos, lo llama un imperialismo moderno. La diferencia es que ya no se impone con ejércitos y cañones, sino con bancos y ministerios de finanzas. Es mucho más sutil. Muchísimo más, y quizá por eso ha durado tanto. ¿Y de dónde viene este sistema? Porque la fuente menciona algo muy interesante, que antes de la llegada de los franceses, en muchas de estas zonas se usaban conchas de cauri como moneda. Un sistema que, funcionaba. Funcionaba perfectamente para su economía. El origen del franco en África es una imposición puramente colonial. A medida que el imperio francés se expandía por África Occidental y Central, el objetivo era controlar la economía local para extraer recursos. Claro, el control total. El control total. Y la forma más eficaz de hacerlo es controlar la moneda. Empezaron a exigir que los impuestos locales se pagaran exclusivamente en francos franceses. Ah, ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Si obligas a la gente a pagar impuestos en tu moneda, les obligas a entrar en tu sistema económico para conseguirla. Y si hacía falta, la fuente lo menciona, enviaban tropas para asegurarse de que así fuera. O sea que no era una invitación. No, para nada. Y una vez tienes el control monetario, lo tienes todo. París consiguió acceso a materias primas, a mano de obra, a precios de saldo, básicamente. Y al mismo tiempo les vendía sus productos manufacturados, como textiles o herramientas, a precios muy elevados. Un negocio redondo. Un chollo. A todo este sistema de dominación económica, política y militar se le dio un nombre, que es France-Afrique. Claro, y aquí es donde la historia da un giro que a mí me parece fascinante, porque cualquiera pensaría que con la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, todo este sistema se acabaría. Sería lo lógico. Pero es justo entonces, en 1945, cuando Francia crea oficialmente el Franco CFA. O sea que, en lugar de soltar las riendas, lo que hacen es apretarlas más, pero de una forma distinta, más sofisticada. Es la jugada maestra para mantener el control sin que lo parezca. Crean esta nueva moneda, el franco de las colonias francesas de África, que es lo que significa CFA. La vinculan al franco francés, pero aquí viene el truco. A ver. El tipo de cambio estaba deliberadamente sobrevaluado. Esto, en términos sencillos, hacía que los productos africanos, su café, su cacao, su algodón, fueran artificialmente caros en el mercado internacional. Les destrozaba la competitividad. Totalmente. Mientras que los productos franceses, desde coches a vino, eran muy baratos para ellos. Era una forma de asegurarse de que seguirían comprando a la metrópoli. El análisis es explícito en este punto. Una parte muy importante de la recuperación económica de la Francia de posguerra se construyó sobre esta extracción de riqueza de África. La fuente habla de una descolonización auténtica mermada en 1958.
Se les dio la independencia política, pero no la económica. Francia se aseguró de que los nuevos líderes fueran, bueno, colaboradores afines que mantuvieran el sistema. Exacto. Se instalaron élites locales educadas en Francia, leales a París, que se beneficiaban personalmente de mantener el status quo. Pero hubo una excepción muy sonada: Guinea. Sí, y además se atreviera a seguir ese camino. El líder guineano, Sékou Touré, dijo no al sistema, y lo hizo con una frase que pasó a la historia: preferimos ser pobres en libertad que ricos en esclavitud. Una declaración de intenciones en toda regla. Se plantó, básicamente. ¿Y cómo se lo tomó París? Pues con una virulencia increíble. No fue solo una ruptura diplomática. La fuente detalla una campaña de desestabilización en toda regla. ¿Qué hicieron? Para empezar, cortaron las pensiones a los veteranos de guerra guineanos. Espera un momento. A los soldados que habían luchado por la propia Francia en las guerras mundiales. A esos mismos. Es que es ir más allá de la política. Es un castigo muy personal, muy cruel. Es ruin. Sí. Y no se detuvieron ahí. Se describe cómo funcionarios franceses, antes de irse, desmantelaron infraestructuras, se llevaron archivos, rompieron bombillas. Actos de sabotaje puro y duro. Pero lo más grave, y la fuente lo afirma, es que inundaron el país con billetes falsos de la nueva moneda guineana para provocar una hiperinflación y reventar su economía desde dentro. Eso es una guerra económica. Totalmente. Y al mismo tiempo financiaban a grupos armados de la oposición. El mensaje para todos los demás líderes africanos era clarísimo: esto es lo que os pasa si osáis ser verdaderamente independientes. Y si lo de Guinea fue brutal, lo que se cuenta de Togo hiela la sangre. Porque ahí ya no hablamos de boicot económico. Ahí se cruzó una línea. Sí, ahí se cruzó una línea muy oscura. El primer presidente de Togo, Silvanus Olympio, era un líder nacionalista que quería sacar a su país del sistema. Intentó crear una moneda propia. Quería la soberanía monetaria real. Exacto. Y poco después, en 1963, fue asesinado en un golpe de Estado liderado por un militar que había servido en el ejército francés. Y la fuente menciona que se sospecha de la implicación de Francia. Las sospechas sobre la implicación de los servicios secretos franceses son enormes. Pero, convenientemente, los archivos oficiales sobre este asunto siguen clasificados en París. El mensaje, de nuevo, era inequívoco. La independencia monetaria se podía pagar con la vida. Con el tiempo imagino que tuvieron que sofisticar el sistema para que no fuera tan evidente, para que no oliera tanto a colonialismo. Claro, le dieron una capa de pintura. Una vuelta de tuerca. En los años 70, el franco CFA se dividió en dos monedas distintas, una para la Unión Económica y Monetaria de África Occidental y otra para la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, para dar una falsa apariencia de descentralización. Justo. Y los bancos centrales se africanizaron, se llenaron de personal local, los directores eran africanos, pero fueron cambios cosméticos. ¿Por qué? Porque Francia mantuvo el poder de veto en los consejos de administración. Tenían representantes allí que podían bloquear cualquier decisión que no les interesara. Y sobre todo, mantuvieron el control a través de la pieza clave, el corazón de todo el sistema, las llamadas cuentas de operaciones. Vamos a desvelar qué son estas cuentas de operaciones, porque parece que todo gira en torno a ellas. Son el pilar fundamental del control. La regla, que sigue vigente hoy, obliga a estos 14 países a depositar el 50% de todas sus reservas de divisas, dólares, yuanes, lo que sea que ganen vendiendo sus productos al mundo, en una cuenta especial en el Tesoro francés. Un momento, ¿repite eso? ¿Me estás diciendo que de cada 100 euros que gana, por ejemplo, Senegal, vendiendo pescado a España, tiene que enviar obligatoriamente 50 a una cuenta en París? Exactamente. Y no solo eso, otro 20% se bloquea para cubrir pasivos financieros. O sea que en la práctica solo tienen acceso libre e inmediato al 30% de su propio dinero. Es increíble. El 70% de su liquidez internacional está en manos de Francia. Ahí lo tienes. Y la parte la parte que se las trae es que si en algún momento sus cuentas se quedan en números rojos y necesitan usar parte de ese dinero que es suyo, que han ganado ellos, tienen que pedirlo. Tienen que pedirlo como si fuera un crédito, y Francia les cobra intereses por ello. Espera. ¿Les cobran intereses por prestarles su propio dinero? Sí, les cobran intereses por usar su propio dinero. Y nadie, ni siquiera los gobiernos africanos a los que pertenece ese dinero, sabe qué hace Francia con esos miles de millones.
El Tesoro francés no publica esa información. Pero se puede sospechar. Se sospecha, con bastante fundamento, que esos fondos se reinvierten en bonos del Estado francés ayudando a financiar su propia deuda, o se usan para dar liquidez al sistema bancario francés. Es un sistema increíblemente ventajoso para Francia. Y mientras lo describes, no puedo evitar pensar, si tanto dinero fluye hacia las arcas francesas, ¿quiénes son los beneficiarios directos? ¿El Estado y ya está? Pues en primer lugar el propio Tesoro francés, como decíamos, que obtiene una liquidez enorme a coste cero. Y en segundo lugar, y esto es clave, un gran número de multinacionales francesas. Claro, las grandes empresas. La fuente cita a gigantes como la petrolera Total Energies, la empresa de energía nuclear Areva o la constructora Vinci. El sistema les da un entorno de negocios perfecto, sin riesgo de cambio. Pueden invertir, extraer beneficios y repatriarlos a Francia sin miedo a una devaluación. Y a cambio, Francia obtiene acceso preferente a recursos estratégicos. Por ejemplo, Pues el uranio de Níger es vital para el sector nuclear francés, que cubre 3/4 partes de la energía del país, el petróleo de Gabón, el mineral de hierro de Mauritania, la madera de Congo-Brazzaville. El expresidente Jacques Chirac llegó a admitirlo en una entrevista con una honestidad brutal. ¿qué dijo? Dijo, y cito de memoria, que gran parte del dinero que hay en nuestros bancos proviene precisamente de la explotación de África, y que sin ese control Francia caería a la categoría de potencia de tercer orden en el mundo. Más claro imposible. Es una confesión en toda regla. Claro, los defensores del sistema, que lo sabrá, dirán que a cambio de todo esto el franco CFA da estabilidad monetaria, que evita la inflación galopante que se ve en otros países africanos. ¿Qué hay de cierto en eso? Ese es el gran argumento, la estabilidad. Y el análisis lo desmonta con un solo dato, que es demoledor. Compara a Costa de Marfil, que está en el sistema CFA, con su vecina Ghana, que tiene su propia moneda, el cedi. Vale. Es verdad que Costa de Marfil tiene una inflación mucho más baja, en torno al 2% o 3%, mientras que Ghana ha tenido picos del 20% o más. Hasta aquí, el argumento parece válido. Parece. Pero si miras la tasa de pobreza extrema, la historia cambia. En Costa de Marfil es del 30%, en Ghana del 13%. Más del doble de pobres. Más del doble. El titular es poca inflación, pero la letra pequeña es el doble de pobres. La estabilidad del CFA es la estabilidad del estancamiento. La falta de soberanía monetaria les impide usar herramientas básicas como devaluar la moneda para impulsar las exportaciones o usar la política monetaria para fomentar el crecimiento. O sea que están atados de pies y manos. Totalmente. De hecho, el dato más trágico es que el PIB real per cápita de muchos de estos países es más bajo hoy que hace décadas. ¿Cómo es posible? Pues sí. El de Costa de Marfil es un tercio más bajo que en 1978. El de Senegal está a niveles de 1960, el año de su independencia. Son décadas de crecimiento perdido, de desarrollo nulo o incluso negativo. Es terrible. Y por si fuera poco, el sistema, con su tipo de cambio fijo y sobrevaluado, facilita una fuga de capitales masiva por parte de las élites locales y las multinacionales. Se calcula que solo Costa de Marfil perdió 40.000 millones de dólares por esta vía entre 1970 y 2010. Dinero que podría haber financiado escuelas, hospitales, carreteras. Ante este panorama tan desolador, ¿hay alternativas reales sobre la mesa? ¿Se está moviendo algo para cambiar esto? Sí, y cada vez con más fuerza. Hay una nueva generación de economistas, activistas y políticos africanos que lo están denunciando abiertamente. Y la alternativa más viable, según la fuente, es crear un bloque monetario regional. ¿Una moneda propia? Una moneda común, sí, pero gestionada por ellos, a través de la CEDEAO, o ECOWAS en sus siglas en inglés, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Es el bloque regional más importante, y ahí está Nigeria, que es la gran potencia económica y demográfica de la región, y que no está en el CFA. La idea es crear una moneda común con Nigeria como eje. ¿Y Francia no intenta evitarlo? Me extrañaría que se quedaran de brazos cruzados. Lo intenta, claro que lo intenta. Ha lanzado una supuesta reforma en 2021 para adelantarse. La idea es cambiar el nombre del franco CFA a ECO, que es el nombre que quería usar la CEDEAO. Ah, se apropian del nombre. Exacto. Es una artimaña. Eliminan a los representantes franceses de los consejos de los bancos centrales, quitan el nombre CFA, que olía colonial, pero no tocan lo fundamental. ¿La cuenta de operaciones? La obligación de depositar el 50% de las reservas en París. Sigue intacta. Es el mismo control con otro nombre.
Por eso la fuente concluye que la solución real no vendrá de París. Pasa por un esfuerzo conjunto de todos los países africanos y, sobre todo, por reemplazar a esas élites locales que se benefician del sistema por líderes con una agenda de desarrollo verdaderamente autónomo. Es una maquinaria de extracción de riqueza impresionante, casi invisible para el resto del mundo. Y esto nos deja con una pregunta inevitable. Si todo este valor ha estado fluyendo hacia Francia durante décadas, ¿por qué las noticias que nos llegan desde dentro del país pintan un cuadro tan distinto? Un cuadro de crisis, de decadencia. Parece que algo no cuadra. No cuadra en absoluto. Y es que, como nos muestra la segunda fuente, al cruzar las fronteras francesas y mirar hacia adentro, nos encontramos una realidad completamente opuesta. Exacto. Nos movemos a la segunda parte de esta gran paradoja, y el análisis empieza con una imagen muy potente. París como una isla de riqueza. Una burbuja. Una burbuja, sí. Con su sector del lujo, el BMH, Kering. Que exporta 75.000 millones de euros al año. Pero el análisis es muy gráfico. En cuanto cruzas la circunvalación que rodea la ciudad, la famosa periférique, entras en otro país, la Francia periférica. La Francia periférica. Zonas industriales abandonadas, ciudades medianas en declive, tasas de paro que superan el 15%, infraestructuras que se caen a trozos y servicios públicos, como hospitales o escuelas, completamente vaciados. ¿Y cuál es la raíz de esa decadencia, según este análisis? Un gasto público excesivo y persistente, financiado sistemáticamente con deuda. El dato es demoledor, y hay que repetirlo para entender la magnitud. Francia lleva 51 años seguidos con déficit presupuestario. 51 años. Más de medio siglo. Es como si una familia llevara 50 años gastando más de lo que gana y tirando de tarjeta de crédito sin parar. Tarde o temprano, la bola de nieve se hace inmanejable. ¿Y a cuánto asciende esa bola de nieve? La deuda pública se ha triplicado en los últimos 25 años. Hoy alcanza los 3,4 billones de euros. Es una cifra astronómica. Para ponerla en perspectiva, solo los pagos de intereses de esa deuda ya cuestan más que todo el presupuesto del Estado para universidades e investigación. Es una locura. Y la ironía es tremenda. El país que junto a Alemania ayudó a diseñar las reglas fiscales del euro y el Pacto de Estabilidad es ahora el que más riesgo corre de romper la baraja. Se recuerda al famoso modelo social francés de la posguerra, la sanidad, las pensiones, la protección contra el paro. Fue un contrato social de éxito, un estado del bienestar que te protegía, como decíamos, de la cuna a la tumba. ¿Qué falló para llegar a este punto? El problema de fondo es que ese modelo, incluso en sus años dorados, siempre se financió en parte con deuda. Se gastaba un poco más de lo que se ingresaba. Mientras la economía crecía con fuerza y la demografía acompañaba, era manejable. El problema es que ahora los tres pilares que los sostenían se están viniendo abajo a la vez. ¿Cuáles son? La demografía, la industria y el sistema político. Y la fuente insiste mucho en esto. No son tres problemas separados, sino que están totalmente interconectados y se retroalimentan, creando una espiral descendente de la que es muy difícil salir. Vamos a analizar el primer pilar, la crisis demográfica. Este parece el más difícil de cambiar a corto plazo. Imposible. Los datos son alarmantes. La tasa de fecundación ha caído en picado, por debajo de la tasa de reemplazo. Y mientras, la enorme generación del baby boom, los nacidos tras la guerra, se está jubilando en masa. El sistema de pensiones se resiente, se está quebrando. Cada año salen de la población activa 100.000 personas más de las que entran. Y aquí está el dato clave que lo explica todo. La proporción de gente trabajando para pagar cada pensión. A ver. En 1990 tenías a 5 personas trabajando y cotizando por cada jubilado. Era un sistema sólido. Hoy esa cifra ha caído a solo 2. De 5 a 2. De 5 a 2. Y la proyección para 2040 es de apenas 1,5 trabajadores por cada pensionista. Es como intentar sujetar una pirámide invertida. Matemáticamente es insostenible. El sistema colapsa. Claro, se podría pensar que si la productividad aumenta, un trabajador puede sostener a más gente. Esa sería la única salida. Pero el otro problema es que el crecimiento de la productividad en Francia, como en casi toda Europa, está estancado desde hace años. Un trabajador de hoy no produce mucho más que uno de hace 10 años. Así que no hay por dónde compensar. Es que no salen los números. Es matemática pura. Y a este problema demográfico se le suma el segundo pilar que mencionabas, el declive industrial. Así es.
La industria manufacturera ha pasado de representar el 26% de la economía francesa a apenas el 13%. Y la fuente argumenta que esto es un problema existencial. ¿Por qué? Porque un empleo en una fábrica no es solo un empleo. Sostiene a otros 3 o 4 en el sector servicios. La empresa de logística que mueve las piezas, la de mantenimiento, la de limpieza y luego los bares y comercios del pueblo donde viven los trabajadores. Cuando cierra una fábrica, se derrumba un ecosistema social y económico entero. ¿Y cuál es el motivo principal de este éxodo industrial? Según el análisis, la causa principal son los costes laborales. La mano de obra en Francia es la más cara de toda la eurozona. Más que en Alemania. Más que en Alemania. El problema no es tanto el salario bruto, sino las altísimas cotizaciones sociales que paga el empleador. Por cada 100 euros de salario bruto, un empleador francés paga casi 50 euros extra en cotizaciones. En Alemania, esa cifra es de unos 30, y en Polonia, de 20. Así es imposible competir. Imposible. El resultado es que empresas icónicas, símbolos de Francia como Michelin, Renault o Peugeot, han trasladado gran parte de su producción a España, a Portugal, a Europa del Este. Y esto nos lleva al tercer pilar, el que la fuente llama el más difícil de solucionar, la parálisis política. Es el bloqueo que impide arreglar los otros dos problemas. El sistema político francés está roto. El Parlamento está fragmentado en 5 bloques ideológicos, sin que ninguno tenga mayoría absoluta. Esto hace que aprobar cualquier reforma estructural sea una misión imposible. El ejemplo que se cita es la reforma de las pensiones de Macron. Es el ejemplo perfecto. Intentó subir la edad de jubilación de 62 a 64 años, algo que casi todos los países del entorno ya han hecho. Y se encontró con protestas masivas. Millones de personas en la calle, meses de huelgas. Al final consiguió aprobarla legalmente usando un artículo de la Constitución bastante polémico, pero el coste político fue catastrófico. Destrozó su partido, le dejó sin capital político para hacer nada más y convirtió el tema de las pensiones en un tabú absoluto. Nadie se atreverá a tocarlo en años. Y esta parálisis lo bloquea todo. Todo. La reforma fiscal, la laboral, la del Estado. Nada se mueve. Por eso Francia ha tenido 7 primeros ministros distintos desde 2017. Es una puerta giratoria. Y cuando la política tradicional no da soluciones, los votantes se frustran y se radicalizan. Claro. El apoyo a la extrema derecha de Marine Le Pen y a la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon suman más de la mitad del electorado. Y como sus programas son totalmente opuestos, el resultado es un bloqueo permanente. Son los que compran toda esa deuda francesa. Pues que la confianza se está rompiendo. Y eso se ve en un indicador muy claro: el coste de la deuda. El diferencial entre los bonos franceses y los alemanes, que es el termómetro del riesgo, no para de aumentar. ¿Qué significa eso? Significa que los inversores consideran que prestar dinero a Francia es cada vez más arriesgado que prestarle a Alemania, y por tanto exigen un interés más alto para compensar ese riesgo. Y cada pequeño punto básico que sube ese interés le cuesta a Francia miles de millones extra al año. Es un círculo vicioso. La conclusión del análisis, la verdad, es muy dura. Habla de un colapso a cámara lenta. Es un diagnóstico sombrío, sí. Proyecta que para 2030 la deuda superará el 125% del PIB y plantea 3 escenarios, a cada cual peor. A ver, ¿cuáles son? Los políticos imponen, por fin, reformas muy impopulares, recortes drásticos y se enfrentan a un estallido social sin precedentes. El segundo. No hacen nada. Y son los mercados los que imponen la austeridad por la fuerza, subiendo los tipos de interés a niveles insostenibles y llevando al país al borde de la quiebra, como le pasó a Grecia. ¿Y el tercero? Que el Banco Central Europeo rompe sus propias reglas y se pone a financiar a Francia de forma indefinida para evitar el colapso. Pero eso crearía una crisis de confianza en toda la eurozona. Menudo panorama. La imagen final que pinta el análisis es la de un país dual. Por un lado, París, que seguirá siendo una capital global, rica y turística, y por otro, el resto del país pudriéndose lentamente. Y termina con una frase lapidaria, durísima. Francia podría convertirse en la Gran Bretaña de la que una vez se burló, vieja, pobre y desdentada. Llegamos al final y la paradoja que planteábamos al principio es increíble. Por un lado, una Francia que proyecta un poder inmenso y extrae riqueza de 14 países africanos. Un sistema neocolonial perfectamente engrasado. Y por otro, una Francia que se desmorona por dentro, ahogada por la deuda, la división social y la parálisis política. Y la pregunta que surge al conectar las dos fuentes es inevitable y es profunda. ¿Ha sido el sistema de la Françafrique una especie de soporte vital artificial?
una forma de sostener un modelo social interno que ya no era viable por sí mismo. O sea, que la riqueza extraída de África ha permitido posponer las decisiones difíciles. Exacto. Ha permitido posponer durante décadas las reformas impopulares que Francia se negaba a afrontar en casa. Dicho de otro modo, y es una pregunta fuerte, ¿han estado las pensiones y la sanidad francesas subvencionadas en parte por el control monetario sobre África? Es una pregunta potentísima. Y con esa idea dejamos una reflexión final para quien nos escucha. Tenemos dos sistemas, uno de control externo, otro de parálisis interna, que parecen a todas luces insostenibles a largo plazo. La pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando las naciones de la zona CFA, como sugiere la primera fuente, finalmente logren su soberanía monetaria y corten ese flujo de capital hacia el tesoro francés? Cuando esa fuente de liquidez se seque. Exacto. ¿Será ese el momento que acelere el colapso a cámara lenta que describe la segunda fuente? ¿Podría el fin de este imperio financiero ser, irónicamente, el desencadenante del ajuste de cuentas final para la propia metrópoli?